Ojo y no te despistes, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar del hipotiroidismo. ¿Has cogido peso últimamente? ¿Sientes más cansancio de lo habitual? ¿Tienes estreñimiento? ¿La piel seca? ¿Los pies y las manos frías? ¿Te levantas por la mañana con la temperatura basal muy bajita? ¿Tienes sensación de que siempre tienes frío? Hagas lo que hagas, incluso cuando te pones jerseys, te pones una chaqueta y tienes sensación interna de tener frío. ¿Tienes sensación de opresión en el pecho? ¿Taquicardia? ¿Se te cae el pelo? ¿Tienes las uñas frágiles? ¿Has notado que en las últimas analíticas te ha salido el colesterol un poquito más alto de lo habitual? ¿Estás empezando a sufrir dolores articulares? ¿Notas que el elástico del calcetín se te queda muy marcado porque retiene el líquido en los tobillos? ¿Notas niebla mental, pérdida de concentración, pérdida de memoria? ¿Te duele la regla? ¿Tienes sensación de hinchazón en el pecho antes de que te vaya a venir la regla o con la ovulación? ¿Has notado que no te consigues quedar embarazada por mucho que lo intentáis, incluso yendo a programas de fertilidad? Bueno, pues todo esto nos puede hacer pensar en que quizás la glándula tiroidea no te está funcionando correctamente. Evidentemente no hace falta tener todos estos síntomas que te he descrito para poder diagnosticar un hipotiroidismo. Solo hace falta tener 2 o 3 de estos síntomas para que empecemos a sospechar de que esa glándula tiroidea no está bien ajustada. El tiroides es un órgano que pesa entre 15 y 30 gramos, pero que regula casi el 50% de nuestra energía y de todas las células que dependen de las hormonas tiroideas para funcionar. Y créeme que casi la totalidad de las células presentan receptores para las hormonas tiroideas. Por lo tanto, las hormonas tiroideas son fundamentales para la vida. Nosotros decimos que las hormonas tiroideas se deberían de denominar permitinas, porque son las que permiten el gasto energético. Estos síntomas que te he descrito son típicos de una disminución en la actividad de estas hormonas tiroideas. Son síntomas, por tanto, asociados a lo que se conoce como un hipotiroidismo. Esto se ha convertido en una verdadera pandemia. Solo en España se calcula que en torno al 10% de la población sufre problemas de tiroides, siendo bastante más frecuente en las mujeres que en los hombres. Déjame que te cuente que existen varios tipos de hipotiroidismo. Tenemos el hipotiroidismo secundario, el terciario, el congénito, el transitorio, etc. Pero hoy nos vamos a centrar principalmente en los dos más comunes y los dos más habituales, que son el subclínico y el autoinmune. Autoinmune también llamado hipotiroidismo de Hashimoto. Para poder hacer un buen diagnóstico diferencial, tendremos que analizar en sangre algunos parámetros, sobre todo las diferentes hormonas que segrega el tiroides y los anticuerpos. Toma nota de estas hormonas porque para poder considerar que hemos hecho un estudio profundo del tiroides, deben de reflejarse al menos estas hormonas que te voy a describir. Toma nota. La primera es la TSH. Segunda, la T4 libre. La T3 libre. T4 libre, que también la puedes ver escrita como tiroxina. Y la T3 libre como la triiodotironina. Y los anticuerpos del tiroides, que son los anti-TPO, T de Toledo, P de Pamplona, O de Oviedo, anti-TPO, también llamado antitiroperoxidasa, y la antitiroglobulina. Y en algunos casos también estudiamos los anticuerpos antirreceptores de TSH, cuando sospechamos que no hay un hipotiroidismo, sino que hay un hipertiroidismo, es decir, una sobrefuncionalidad de esta glándula tiroides. Si hay síntomas y los valores de TSH, T4 y T3 y los anticuerpos están un poco positivos, no hace falta que estén muy altos, podremos sospechar de un hipotiroidismo autoinmune o de Hashimoto. Si los anticuerpos son negativos y tiene alguno de los síntomas que te he nombrado, quizá estemos ante un hipotiroidismo subclínico. Por lo tanto, recuerda, para valorar que hay un hipotiroidismo autoinmune, esto quiere decir que tu sistema inmunológico, tu sistema de defensa, está reconociendo algunas enzimas, es decir, a nuestra glándula tiroides como si fuese un agente extraño y le está atacando. Para poder sospechar esto,
necesitamos una alteración de las hormonas más la presencia de esos anticuerpos que hemos nombrado. Hoy hablaremos del hipotiroidismo y otro día más adelante haremos otro vídeo para hablar del hipertiroidismo, que no es ni mucho menos tan frecuente como el hipotiroidismo. Estamos hablando de un 0,8 a 1,3% frente al 10% del hipotiroidismo. Quiero contarte cómo funciona esta glándula, cómo funciona el tiroides. Todo comienza en una zona del cerebro, una zona que se llama hipotálamo y que podemos decir que es el jefe de orquesta de nuestro sistema endocrino, de nuestro sistema hormonal. A este área del cerebro llega la información de casi todo nuestro organismo. Podríamos definir al hipotálamo como nuestra CPU. Y atendiendo a la información que recibe este hipotálamo, horas de sueño, el deporte que hacemos, el estrés que hemos tenido, si hemos trasnochado, la cantidad de comida que hemos ingerido, yo qué sé, los niveles de estrés, etcétera, etcétera. Ese hipotálamo manda una señal a otra área, a otra zona del cerebro, que se llama hipófisis, más en concreto a la zona anterior de la hipófisis se llama adenohipófisis, y esta es la que va a fabricar, atendiendo a estas órdenes del hipotálamo, más o menos cantidad de TSH, esa que sale en la analítica. Ahora, el tiroides, atendiendo a la mayor o menor concentración de TSH que le han mandado sus dos jefes, los dos jefes superiores, los que están arriba, que son el hipotálamo y la hipófisis, pues va a fabricar más o menos T4 y un poquito de T3. Por lo tanto, el tiroides es una glándula que está a merced, que está bajo las órdenes del hipotálamo y de la hipófisis. Bien, como digo, este tiroides va a fabricar T4 y un poquito de T3. T4, que también la podéis ver escrita como tetrayodotironina o tirosina, y la T3, como he dicho, como la triyodotironina. Como puedes sospechar por estos nombres que te estoy diciendo, esto hace referencia a la cantidad de moléculas de yodo que va a presentar en su estructura. Por lo tanto, ya te estoy diciendo que si nos falta yodo en la alimentación, el tiroides no va a funcionar correctamente. Pues bien, quiero que sepas que esa T4 que hemos nombrado y que aparece en la analítica no es una hormona bioactiva, es decir, es una hormona que nuestro cuerpo la tiene que convertir, la tiene que transformar en su modo activo, que es la hormona T3, que esta hormona es la que se va a encargar de regular nuestro metabolismo. Esta hormona es la que va a gestionar el gasto de energía. Esta transformación de T4 a T3 se va a realizar principalmente en hígado, riñón, grasa parda, que ya hablaremos de ella, cerebro, corazón y, por supuesto, tejido nervioso. Y esta transformación se va a realizar gracias a un complejísimo sistema de enzimas, de unas proteínas, que se denominan sistema de deiodinasas, que no vamos a profundizar ahí para no cansarnos, pero que, como puedes sospechar por el nombre que tienen, deiodinasa, porque se van a dedicar a quitar una molécula de yodo a T4 para convertir esa molécula en T3, esa hormona en T3. Recuerda, la hormona biológicamente activa, la que regula nuestro metabolismo, es la T3, por lo que puede ser que en una analítica la TSH aparezca absolutamente normal y la T4 también, pero tú padezcas síntomas de hipotiroidismo, ya que si no estás convirtiendo bien la T4 en la T3, las células pues no van a recibir la señal correctamente y por lo tanto vamos a sufrir esos síntomas que te hemos mencionado al principio. Cuando nuestro organismo no puede transformar la T4 en T3 porque el sistema inmune está, por ejemplo, liberando sustancias químicas inflamatorias, se conoce con el nombre de citoquinas, la T4 tiende a convertirse en otra hormona que se llama RT3, o también llamada T3 reverse. Y esta hormona tiene una actividad contraria a la T3. La RT3 nos mete en un estado de hibernación. De hecho, esta hormona es la que hace que los osos puedan hibernar, ya que esta hormona va a disminuir su gasto calórico, es decir, va a reducir su
actividad metabólica. Por lo tanto, los osos también van a fabricar RT3. Por lo tanto, la RT3 disminuye el metabolismo de una manera muy notable. Esta conversión de T4 a T3 es un mecanismo extremadamente complejo por la distribución en los tejidos de los distintos tipos de deiodinasa, es decir, de las enzimas que hacen esa conversión. Pero quiero que sepas que es muy, muy frecuente tener los valores en rango en las analíticas y cuando calculamos nosotros el ratio de conversión de T4 a T3, es decir, cuánta T3 estamos transformando de toda esa T4, vamos a observar que ese rango de conversión, que ese ratio de conversión, mejor dicho, es bajo. Y en ese caso, ¿qué vamos a notar? Pues que el paciente sufre de síntomas. Es decir, en una analítica podemos tener TSH normal, T4 normal, es decir, que no aparece asterisco y, sin embargo, cuando yo calculo ese ratio, que es una fórmula matemática, me doy cuenta que ese ratio está bajo y el paciente sufre de síntomas. Pero cuando vamos al médico nos dicen, oye, esto está en rango, esto está normal, así que ese cansancio, esa pérdida de cabello, ese estreñimiento tiene que venir de otro sitio porque el tiroides te está funcionando con normalidad. Y no es así, tenemos que valorar cómo es la transformación de T4 a T3. Y te preguntarás, ¿por qué no se puede hacer bien esa conversión? ¿Cuáles son los factores que pueden alterar esa conversión? Pues bueno, son varios. Apúntalos, por favor, que es sumamente importante. Puede ser que tengamos un déficit de hormonas tiroideas por varios motivos, principalmente de T3. ¿Cuáles son estos motivos? Bueno, pues los que han sido muy bien estudiados y los que están muy bien documentados es, en primer lugar, el déficit de los materiales de construcción, es decir, de los cofactores, las coenzimas que son necesarias para fabricar esta hormona. Ahí tenemos al yodo, tenemos al hierro, tenemos al selenio, tenemos al zinc, tenemos a la vitamina A, tenemos al magnesio, tenemos al mioinositol y, por supuesto, tenemos a un aminoácido que es clave, que es la tirosina. Hay otros factores también que no guardan relación con estos cofactores, con estas moléculas, que son, por ejemplo, los niveles de estrógenos. Ahora puedes sospechar por qué las mujeres sufren más hipotiroidismo que los hombres. Este es uno de los factores. El exceso de estrógenos va a inhibir la conversión de T4 a T3. Pero también quiero que sepas que el cortisol, el exceso de cortisol, es decir, cuando estamos sometidos a un estrés crónico, estamos con problemas en el trabajo, preocupación con nuestros hijos, bueno, la hipoteca, en fin, todo lo que nos mantiene en estado de alerta permanente, ya bien sea real, ojo, o virtual, si eres de las personas que están rumiando pensamientos negativos que tienen en estado de alerta, quiero que sepas que ese exceso de cortisol va a inhibir a las enzimas que convierten T4 y T3 en T3 y vas a sufrir síntomas de hipotiroidismo. Ojo, como ya te he dicho, las citoquinas proinflamatorias, cuando tenemos un sistema inmune permanentemente activo. También importantísimo la disbiosis intestinal, que no es otra cosa que la alteración de las bacterias que hay o que conviven con nosotros en nuestro intestino. Me da igual que sea una alteración de las cepas bacterianas o el número de cepas. Me da igual que la alteración sea cuantitativa o cualitativa. El caso es que cuando alteramos esa flora bacteriana, esa microbiota, porque realmente el término que mejor lo define es la microbiota, no es la flora, cuando hay una alteración de esta microbiota por mala alimentación, falta de horas de sueño, sedentarismo, etcétera, etcétera, pues también vamos a poder sufrir los estragos del hipotiroidismo. Bien, por lo tanto, estos son algunos de los factores que impiden la conversión de T4 a T3. Pero créeme que el gran problema radica cuando nos diagnostican un hipotiroidismo, nos prescriben el famoso fármaco Eutirox, es decir, la levotirosina, que no es otra cosa nada más que esa hormona T4, que te recuerdo que luego la tenemos que transformar en T3, es decir, nos tomamos un comprimido que es T4, hormona T4, pero luego nuestro cuerpo nos lo tiene que transformar en T3, si no, es como si hubiésemos tomado agua. Bien, tengo que decirte que este fármaco está dentro de los 5 fármacos más vendidos en España, para que te des cuenta de esta epidemia que tenemos hoy día en el trastorno de la funcionalidad de la glándula tiroides. Pues bien, el problema
radica cuando nos diagnostican esto, nos ponen el fármaco y la causa primaria no está precisamente en una disfunción de la glándula tiroidea, sino en que el cuerpo, el organismo, no puede transformar la T4 en la T3 en estos tejidos periféricos que hemos nombrado, como el hígado, el riñón, la grasa parda, etcétera, etcétera. Bien, en ese caso no va a servir de prácticamente nada dar Eutirox. Y podría pasar que los valores de T4 y de TSH pues, se normalizasen en unas analíticas, pero los síntomas van a perdurar porque no hemos tenido capacidad de fabricar esa T3. En ese caso tendremos que buscar la causa primaria, ahí está la clave. Quizá el problema radica, pues no sé, en que no soporta a tu jefe, que tu matrimonio no va muy bien, que estás en un estado de alerta, una preocupación, o que tienes carencia de cualquiera de estos cofactores que hemos nombrado, el yodo, el selenio, el zinc, etc. Y es por ello que en una simple analítica donde se refleje la TSH y la T4, pues no nos va a decir casi nada de la funcionalidad de este eje tiroideo. No podemos estudiar esto como si se tratase solo de una glándula sin más. En el cuerpo no hay nada aislado, todo está imbricado, todo está comunicado. Cada día, es más, cada día hay un mayor consenso en la comunidad científica de que los valores de la TSH no deberían de estar por encima de 2, 2,5, ya que cuando esto está por encima de 2,5, nos está indicando que hay una posible disfunción. Y por desgracia, la TSH es la hormona que más se toma como referencia. De hecho, en las consultas de primaria, pues bueno, difícilmente nos analizan ni siquiera la T4, normalmente la TSH. Y si la TSH está en rango, pues bueno, pues ya descartan el estudiar la T4 y la T3. Eso es un gran error. Fíjate que hemos dicho que se está tendiendo a valorar la TSH dentro del rango entre 2 y 2,5, o hasta, mejor dicho, hasta 2, 2,5. Pero en las analíticas el rango de normalidad está entre 0,4 y 4 miliunidades internacionales por litro. Tenlo en cuenta, por encima de 2,5 empezamos a sospechar de que hay algún problema en la funcionalidad del eje tiroideo. Esta carencia de T3, de hormona T3, es lo que se denomina en el ámbito clínico y de medicina integrativa, te diría, como un hipotiroidismo funcional. Es un término que bajo mi criterio es mucho más acertado. Vamos a hablar ahora de los factores, de los principales factores de riesgo que ponen en jaque a esta glándula tiroidea. Lo primero que debemos de cuidar para mantener o recuperar la salud de esta glándula es una alimentación adecuada y rica en estos micronutrientes que hemos nombrado. Micronutrientes que necesita la tiroides para realizar correctamente todas sus funciones. Recuerda, sin ladrillos no podemos construir. Todo esto son generalidades, evidentemente, y cada caso habría que contextualizarlo, porque todos, absolutamente todos, somos diferentes. Así que vamos a hablar de estos factores. El primero, la alimentación. ¿Qué alimentos debemos de consumir preferentemente? Pues bueno, mira, te diría que alimentos marinos. Todo lo que venga del mar es amigo de la glándula tiroides. Pescados blancos y sobre todo pescados azules. Si son pequeñitos, mucho mejor. El marisco, que tiene la totalidad o casi la totalidad de todas esas sustancias que necesita la glándula tiroidea. Las almejas, los mejillones, las gambas, todo el marisco. Las algas, evidentemente, ojo, las algas con moderación en caso de sufrir hipotiroidismo de Hashimoto, el autoinmune, con moderación. No estoy diciendo que no las tomes. Y por supuesto hay que tener en cuenta el tipo de alga. Hay una alga que es el alga kelp, que es el que mayor concentración tiene de yodo, que bueno, esa en caso de hipotiroidismo autoinmune, pues bueno, te aconsejo que no la consumes con asiduidad. ¿Qué más debemos de comer? Pues huevos ecológicos, carne ecológica, siempre que podamos, aceite de coco, que es rico en ácidos grasos de cadena media y que van a mejorar el metabolismo. Las nueces de Brasil, que son extremadamente ricas en selenio, con un par de ellas o 3 tenemos suficiente al día. Las pipas de calabaza, que son muy ricas en zinc. El mango, muy rico en vitamina A. El diente de león, las espinacas,
la col rizada, la acelga, la berza, la zanahoria, el filete de hígado, la remolacha y, por supuesto, los vegetales de hoja verde. Y te aconsejo que si vas a comer brócoli, coliflor, romanesco, bimi, el kale, estas brásicas que se denominan, te aconsejo que las hiervas muy bien para destruir a unas sustancias que son los glucosinolatos. Los glucosinolatos que van a poder perturbar un poco la absorción de ese yodo. Lo más importante, como siempre, la variedad en la eliminación. Procura eliminar los precocinados, ya lo sabemos. Procura eliminar los fritos y sobre todo los aceites vegetales. Aceites por llamarle aceite, porque aceite viene de aceituna. O sea, el único aceite que podemos considerar saludable es el aceite de oliva. Así que elimina el aceite de girasol, el aceite de maíz, el de canola, etc. Por supuesto, la bollería y toda la comida chatarra. Y, cómo no, y hago mucho hincapié, elimina el gluten, principalmente si tienes hipotiroidismo de Hashimoto. Son muchos los artículos científicos que ya relacionan el consumo de gluten con el agravamiento del hipotiroidismo de Hashimoto. Te añadiré alguna bibliografía al respecto. Por supuesto, los lácteos, por su implicación en la disbiosis intestinal, salvo la mantequilla. Mantequilla, no margarina, la mantequilla es súper saludable. Y por supuesto, la soja. La soja es bociogénica, salvo las formas que están fermentadas, como por ejemplo, pues no sé, el miso, el natto o el tofu, también puedes tomar un poco. Muy importante, no beber agua de grifo sin filtrar, ya que el flúor, el cloro, que están extremadamente presentes en el agua de grifo, van a impedir o van a trastornar la absorción de yodo, ya que va a competir con otros minerales. Y quiero que sepas que en Andalucía, en Murcia, en el País Vasco y en Extremadura se sigue fluorando el agua. Y vuelvo a repetir, el cloro y el flúor van a impedir la absorción de yodo. Ojo, y el bromo también. El bromo también hay que meterlo ahí. También tenemos que respetar, como siempre, el sueño y el biorritmo. Fundamental. Recuerda, el eje tiroideo es nocturno. A la caída de la tarde y primeras horas de la noche, mientras estamos durmiendo, evidentemente, si no he hablado nada, se va a incrementar la secreción de la TSH, la hormona que fabrica la hipófisis bajo las órdenes del hipotálamo. Acuérdate, para que durante la noche vayamos así empapando, cargando nuestros tejidos de hormonas tiroideas y así poder hacer frente, por supuesto, a los requerimientos energéticos del día siguiente y poder, evidentemente, mantener la temperatura corporal durante la inactividad de la noche. Porque si no, por la noche, al no movernos absolutamente nada, nos pelaríamos de frío. Por lo tanto, el eje tiroideo es nocturno, acuérdate. Si no respetamos el sueño y el biorritmo, el perfil tiroideo se nos va a hacer puñetas, se nos va al traste y se afectará profundamente, recuérdalo. Por eso las personas que trabajan a turnos pues pueden tener una prevalencia mayor de sufrir patología tiroidea. ¿Qué más tenemos que tener en consideración? Y cuidadito con él, con el estrés crónico. Las hormonas que liberamos en situación de estrés crónico, como por ejemplo el cortisol o la adrenalina, inhiben la función de las deiodinasas, es decir, de las enzimas que transforman la T4 en T3 y van a alterar la funcionalidad del eje tiroideo. El cortisol disminuye la producción de TSH y de hormonas tiroideas, pero cuando esto se perpetúa en el tiempo, al no haber suficiente hormona T3, las células las demandan y va a disparar la producción de TSH. Recuérdalo, el cortisol disminuye la actividad de la diodinasa, por lo que cae la producción de la T3 y aparecen los síntomas. Dispara también los niveles de estrógenos y de una proteína que se llama TGB, tiroglobulina transportadora de hormonas tiroideas. Cuidado con esto. También provoca una pérdida de sensibilidad de los receptores de las hormonas tiroideas, generando, por lo tanto, síntomas de hipotiroidismo. Por tanto, una de las estrategias para mejorar la función tiroidea en caso de estrés crónico
Son todas aquellas actividades que generan calma mental, como por ejemplo el yoga, el mindfulness, el tai chi, el qigong, la contemplación o rezar u orar cada día. Me da igual, pero hay que calmar la mente. Recuerda, el cortisol genera todo un aluvión, un efecto dominó que va a perturbar la producción de hormonas tiroideas o la funcionalidad. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? El sedentarismo. La falta de actividad física va a disminuir drásticamente la producción de hormonas tiroideas. Si no gastamos energía, ¿para qué la vamos a producir? Y te recuerdo que la T3 es la encargada de producir energía a nivel celular. Recuerda que en nuestro organismo impera siempre una ley y es lo que no se usa se pierde. Siempre hay que ahorrar energía. Esto lo tenemos improntado en nuestros genes, ¿vale? Recuérdalo, ¿eh? Lo que no se usa se pierde. Ante un hipotiroidismo, deporte, deporte y más deporte. ¿Qué más? La falta de luz solar, la falta de contacto con la naturaleza. El sol y la naturaleza nos aportan multitud de beneficios. Beneficios, sobre todo, a nuestro eje tiroideo. La vitamina D, que es esencial para el eje tiroideo. También la naturaleza y el sol disminuye drásticamente los niveles de cortisol, además de una manera muy rápida. Si estás estresado, vete al campo. En pocos minutos habrá caído casi en un 40% los niveles de cortisol. Aporta también el sol luz infrarroja, sobre todo infrarrojo de corto alcance, que va a mejorar notablemente la función de las mitocondrias y la capacidad de eliminar tóxicos, entre otras cosas. También va a incrementar la exposición a iones negativos de aire, el contacto con la naturaleza estoy hablando, que, entre otras cosas, va a tener un impacto brutal sobre la funcionalidad del sistema inmune. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de este sistema inmune, que lo debemos de tener calmado y callado, porque te recuerdo que las sustancias químicas inflamatorias que liberaba el sistema inmune inhibían a esas enzimas que convertían la T4 en T3. Es decir, la inflamación crónica de bajo grado, cuando liberamos estas sustancias inflamatorias poco a poco, van a inhibir a estas deiodinasas. Recuerda, sistema inmune permanentemente activo da lugar a una inflamación crónica de bajo grado. ¿Y esto en qué se traduce? En que la T3 va a estar baja y en las analíticas puede estar dentro del rango, acuérdate. Las infecciones, por lo tanto, de repetición, ya sean infecciones de orina, los herpes labiales, la candidiasis, los herpes vaginales, etcétera, etcétera, me va a tener al sistema inmune permanentemente activo. Pero también recuerda que un incremento de la permeabilidad intestinal también va a tener a ese sistema inmune activo, generando una inflamación crónica de bajo grado. Los problemas de encía, la periodontitis, por ejemplo, la gingivitis, también mantienen esa inflamación crónica de bajo grado. Por lo tanto, es sumamente importante hacer un buen diagnóstico diferencial entre un hipotiroidismo autoinmune o un hipotiroidismo funcional. Te recuerdo, el autoinmune es aquel en el que el sistema inmune ataca a nuestra glándula tiroidea, a las enzimas o a cualquiera de las estructuras que componen este tiroides, y el funcional es aquel que perturba la síntesis de hormonas, ¿vale? Entonces, en caso de que tengamos uno autoinmune, el tratamiento tendrá un enfoque totalmente distinto. Y ojo, no te condenes, no pienses que un hipotiroidismo autoinmune o de Hashimoto es para toda la vida. No, hay muchos casos en los que podemos revertir ese cuadro. Solo se trata de modular al sistema inmunológico, darle las señales que él necesita para que deje de reconocer a la glándula tiroidea como si fuese un agente extraño, ¿vale? Y por lo tanto que pueda recuperar la actividad de producción de nuestras hormonas tiroideas. Como ves, los factores que inciden sobre la funcionalidad de la glándula tiroides son muy variados, son muchos. Por lo tanto, pensar que vamos a solucionar este problema solo tomando un fármaco como es el Eutiro, pues bueno, es algo que va a ser difícil. Esto podría ser posible si se alineasen mucho los astros y tuviésemos un verdadero golpe de suerte. Los síntomas pueden mejorar, pero con esto no estamos diciendo que se haya erradicado la causa primaria, es decir, si yo incremento T4, posiblemente genere un poco más de T3 y esto me genere un alivio en los síntomas, pero quiero que sepa que eso sería una medicina reactiva, no sería una medicina resolutiva. Por lo tanto, ante un hipotiroidismo, te aconsejo que
lo consideres una señal inequívoca de que nuestro cuerpo nos está mostrando que algo está fallando. El cuerpo nos habla y a veces nos grita. Por lo tanto, te aconsejo que si te han diagnosticado un hipotiroidismo y estás tomando Eutirox y desgraciadamente te han dicho que esto es de por vida, no te resignes a ello. Busca ayuda en profesionales sanitarios que tengan esta visión integrativa de la salud y estén especializados en medicina de estilo de vida para que evalúen tus hábitos, detecten esa causa primaria de tu hipotiroidismo, como hacemos, por ejemplo, aquí en Metódica, porque tiene que haber un porqué. En el cuerpo nada es por azar. No estoy diciendo con ello, ojo, que esté en contra del uso de los fármacos, ni muchísimo menos, de los fármacos como el Eutirox, por ejemplo. Lo que pretendo decirte que quizás lo más sensato, lo más coherente, lo más respetuoso, lo más honesto sea estudiar tu caso y en paralelo a la toma de Eutirox valorar cuáles son aquellos hábitos que han desajustado la función de tu eje tiroideo y que intentemos ponerle solución lo antes posible.